La elegida del Alfa Oscuro. Capítulo 1. La Omega que no debía existir. Annie aprendió desde niña que en la manada Luna Roja el silencio era la única forma de sobrevivir. Silencio cuando el hambre le retorcía el estómago, silencio cuando las otras lobas le empujaban en los pasillos, silencio cuando su propio padre la miraba como si fuera un error que respiraba. Había nacido Omega, la más bajo dentro de la jerarquía, pero eso no fue la que la condenó. Fue el día de su nacimiento, la noche en que su madre murió. Si no hubiera nacido, ella seguiría viva. Había escuchado decir a su padre más de una vez, creyendo que Annie dormía. El beta de la manada Luna Roja nunca la llamó hija, nunca la abrazó, nunca la protegió. Desde que tuvo fuerza suficiente para sostener una escoba, Annie fue convertida en sirvienta. Limpiaba pisos, lavaba ropa ajena, cocinaba para lobos que jamás la miraban a los ojos, y si alguno lo hacía era solo para recordarle su lugar. «Apúrate, Omega», le decían, «no sirves para nada más». Annie apretaba los dientes y obedecía, porque tenía un plan. Cada moneda que lograba ahorrar la escondía en una pequeña bolsa de tela, enterrada bajo una tabla suelta en la habitación vieja donde dormía. Nadie sabía de ella. Nadie debía saberlo. Cuando cumpliera 21 años renunciaría a la manada, sería libre, se iría al mundo humano. Ese pensamiento era lo único que la mantenía en pie. «¡Annie!», la voz de Carmen, la encargada de la cocina en la manada, retumbó por el pasillo. «La ceremonia comienza al atardecer. El nuevo alfa debe ser presentado impecable. Si algo sale mal, pagarás tú». Annie inclinó la cabeza. «Sí, señora». En la ceremonia, el hijo del alfa estaba a punto de reclamar oficialmente su título, Robert. Solo escuchar su nombre hacía que el estómago de Annie se encogiera. Robert no era como los demás, la observaba demasiado. Cuando Annie servía comida, él la seguía con la mirada. Cuando limpiaba el salón principal, él encontraba excusas para pasar cerca. «No te irás», le había susurrado una vez, atrapándola contra la pared. «Me perteneces». Annie nunca respondió, pero desde ese día su vida se volvió aún más difícil. Su compañera, una loba de sonrisa cruel, parecía disfrutar cada oportunidad para humillarla. «Cuidado con lo que haces», le dijo esa mañana en la cocina. «No querrás arruinar la ceremonia». Annie no contestó. El sol comenzaba a descender cuando los invitados llegaron. Alfas de otras manadas, betas importantes, guerreros con miradas frías. Y entonces él llegó. El aire cambió, Annie lo sintió antes de verlo. Su loba interior se estremeció con un rugido silencioso, como si algo antiguo despertara dentro de ella. Levantó la vista sin querer. El alfa del Valle Oscuro cruzaba el umbral. Era alto, de hombros anchos, con una presencia que hacía que incluso los alfas más orgullosos bajaran la cabeza. Su aura era espesada, oscura, peligrosa. Sus ojos negros, no más que negros, vacíos. Annie sintió que le faltaba el aire. Killian, el alfa más sanguinario de la región, el alfa maldito, el que había arrasado con su antiguo alfa para gobernar varias manadas pertenecientes a la manada Valle Oscuro. No debía mirarlo, no debía sentir lo que sentía, pero cuando los ojos de Killian se cruzaron con los suyos, el mundo se detuvo. Fue solo un segundo, pero fue suficiente. El lobo de Killian reaccionó. Un reconocimiento brutal. Annie dejó caer la bandeja. El estruendo se le sacó de su trance. «¡Inútil!», gritó alguien. La compañera de Robert avanzó hacia ella con una sonrisa venenosa. «Mira lo que hiciste», dijo empujándola hacia la cocina. «Limpia este desastre». Annie obedeció. No vio cuando la loba se giró con el caldero. Solo sintió el dolor, agua hirviendo cayendo sobre su espalda. El grito desgarró la cocina. Annie cayó al suelo temblando con la piel ardiendo, el olor a carne quemada llenándole la nariz. «¡Annie!». Voces, gritos, pasos apresurados, el mundo se volvió blanco, y entonces algo despertó, un calor distinto. Su cuerpo reaccionó por instinto, la herida comenzó a cerrarse. La piel se regeneró ante los ojos atónitos de todos, silencio absoluto. «Es una sanadora», susurró alguien. Annie abrió los ojos confundida, aterrada. Nunca había sabido, nunca lo había sentido. Killian estaba frente a ella, de rodillas. Sus ojos negros brillaban con una intensidad aterradora.
Extendió la mano y se detuvo a centímetros de su piel. «Te encontré», murmuró con voz grave. Annie tembló. «¿Qué?» Killian se levantó lentamente. «Es mi compañera», dijo mirando al alfa y a toda la manada. Su mirada volvió a Annie, oscura, protectora y letal. «Eres mía». Annie ya no supo nada, frente a sus ojos solo había oscuridad. Capítulo 2. Traición bajo la luna. Annie despertó con el cuerpo rígido y el corazón acelerado. El recuerdo del agua hirviendo aún quemaba en su mente, aunque su piel estaba intacta. Pasó los dedos por su espalda con cuidado esperando sentir dolor, pero no había nada, ni cicatrices ni marcas. «No es posible», susurró. El murmullo afuera de la habitación la obligó a incorporarse. Nunca antes le habían dado un cuarto propio. Eso solo podía significar una cosa: problemas. Cuando salió al pasillo, las miradas se clavaron en ella. Lobos que antes no se dignaban a reconocer su existencia ahora la observaban con una mezcla de codicia y temor. «Es ella, la sanadora, la elegida por la diosa Luna». Annie sintió náuseas, no quería eso, solo quería irse. El alfa de Luna Roja la esperaba en la sala principal acompañada por su hijo. Robert sonreía. Esa sonrisa la hizo retroceder un paso. «Annie», dijo el alfa, «lo ocurrido ayer lo cambia todo». «No», respondió ella en voz baja, «no cambia nada». Robert dio un paso al frente. «Te equivocas, ahora eres valiosa». Annie sintió el estómago hundirse. «¿Valiosa? Una herramienta». «Yo renuncio a la manada», dijo reuniendo valor. «He ahorrado lo suficiente, la ley me lo permite». El silencio fue brutal. Robert soltó una risa seca. «No irás a ningún lado». «La ley me protege», replicó Annie temblando. «Cumpliré 21 años en 3 semanas». «Y aún así», intervino el alfa, «tu don pertenece a la manada». Annie negó con la cabeza. «No soy una cosa». Antes de que pudiera decir algo más, la presión cayó sobre la sala. Killian había entrado. No anunció su presencia, no necesitó levantar la voz. Su sola existencia silenció a todos. Sus ojos negros se posaron primero en Annie. No había dureza en ellos, había control y algo más: protección. «La ley es clara», dijo finalmente. «Una loba puede abandonar su manada al cumplir la edad si así lo desea». El alfa de Luna Roja apretó los dientes. «Pero ella es una sanadora», dijo. «Y no les pertenece», respondió Killian sin alzar la voz. Annie sintió un nudo en la garganta. Por primera vez alguien hablaba por ella. Robert interrumpió. «Propongo un trato», dijo. «Una alianza comercial y territorial con el Valle Oscuro». Killian lo miró. «Habla». «Annie se queda». Las palabras cayeron como cuchillas. Annie lo miró incrédula. «¿Qué?» «Será nuestra sanadora», continuó Robert. «A cambio comercio, 50 barriles de petróleo y ruta de acónito libre». Annie negó con la cabeza desesperada. «Eso es inaceptable». Killian no respondió de inmediato. El silencio se alargó. Finalmente sus ojos volvieron a Annie. «Espérame 3 días», dijo en su mente, solo para ella. «No hagas nada hasta entonces». «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué dejarías que esto pase?» Killian no explicó. «Confía». Y se fue, aceptando lo que el alfa y su hijo Robert habían anunciado. Esa noche, Annie miraba la luna con un vacío en su corazón. Su padre ni siquiera había dado su presencia con todo lo que se había hablado sobre Annie. Su alfa había negociado con su compañero por su vida. Annie se preguntaba si no tenía derecho a decidir por sí misma. A la mañana siguiente, Annie ya estaba siendo usada como sanadora, explotando los dones que apenas podía usar. 3 días habían pasado y la luna era testigo de cómo el fuego nacía en la manada Luna Roja. Los rebeldes atacaron al amanecer. Gritos, llamas, caos. Annie fue arrastrada fuera de su habitación por un grupo de lobos encapuchados. «Te daremos libertad», le dijo uno de ellos llamado Adam. «Killian nos envía». Annie dudó, hasta que se encontraron con Killian de pie entre las sombras. «Tienes 2 opciones», dijo con calma. «Irte con ellos o venir conmigo a la manada Valle Oscuro». Annie lo miró, recordó el desprecio, la traición, cómo era tratada, pero el lazo de compañeros y su loba le jalaban hacia él, y dio un paso firme. «Voy contigo», dijo ella, con mucha determinación. Capítulo 3. El alfa que no sabe amar. El viaje al Valle Oscuro fue silencioso. Annie esperaba palabras, preguntas, órdenes, alguna señal de que no había cometido un error al seguirlo. Pero Killian no dijo nada.
Caminaba delante de la comitiva como si el mundo entero le perteneciera, con la espalda recta, el paso firme y una presencia que mantenía a todos a distancia. No necesitaba mirar atrás para saber que ella seguía allí. Lo sabía. El valle oscuro apareció al amanecer, montañas altas cubiertas por una neblina espesa que parecía viva, bosques densos antiguos donde la luz apenas lograba filtrarse. Entre las copas de los árboles el aire era más frío, más pesado, cargado de poder. Annie sintió un escalofrío. «Aquí nadie entra sin permiso», dijo uno de los guerreros, «ni siquiera los alfabestinos». El gran edificio se alzaba en el centro del valle, imponente, oscuro, con símbolos tallados que Annie no reconocía, pero dentro, Annie se sorprendió, era un lugar acogedor y una fortaleza. «Bienvenido al Valle Oscuro», dijo una voz más ligera a su lado. Annie giró la cabeza. Un hombre de sonrisa relajada y ojos claros le guiñó un ojo. «Soy Seth», se presentó, «beta de este gruñón». Killian ni siquiera se giró. Annie soltó una risa nerviosa. «Soy Annie». «Lo sé», respondió Seth. «Aquí todos saben quién eres». Eso no la tranquilizó. Annie fue llevada a la habitación principal de Killian, en la casa de la manada. Era amplia, de un solo tono gris, pero muy acogedora, con un amplio closet y mucha ropa más de la que Annie había tenido en su vida. Esa noche Killian regresó de la oficina mientras Annie comía. Ella no sabía cómo actuar, pero Killian, con su silencio natural, se acercó a ella y le dijo: «Annie, te di la oportunidad de ser libre, pero me seguiste, así que doy por hecho que también quieres esta unión». Killian se acercó lentamente a ella, pero con claras intenciones de reclamarla como compañera. Annie no dio resistencia, solo dejó que la calidez de los labios de Killian la transportaran a sensaciones nunca antes vividas, mientras la luna afuera brillaba resplandeciente. Los días siguientes fueron extraños. Killian despertaba temprano y huía hacia su oficina, y regresaba hasta tarde en la noche. Annie se sentía encerrada. No era que fuera maltratada, pero cada vez que salía afuera de la casa de la manada, alguien la seguía. «Es por seguridad», dijo él sin mirarla. «No salga sin escolta». «¿Estoy prisionera?», preguntó Annie armándose de valor. Killian se detuvo. «No». «Entonces, ¿por qué me siento como una?», dijo ella. Él la miró entonces. De cerca su oscuridad era aún más intensa. «Porque no sabes lo que hay afuera», respondió, «y yo no arriesgo lo que es mío». Annie sintió un vuelco en el pecho. «No soy una cosa», dijo. «Lo sé», contestó él y se fue. La fiesta de presentación de la luna de la manada Valle Oscuro se organizó días después, una celebración pública, alfa, periodistas, cámaras. Annie fue presentada como la compañera destinada del Alfa Oscuro. El murmullo fue ensordecedor. «No quería esto», susurró ella con la respiración agitada. «Me miran como si fuera un trofeo». «Lo eres», respondió Killian, «pero también estás a salvo». Eso no la hizo sentir mejor. Annie se sentía sola, atrapada en un vínculo donde no entendía al hombre con el que estaba. Ella quería escapar, y Seth la ayudó. «Todos necesitan aire», dijo él. «Ven». Le consiguió pasajes y un hotel para unas vacaciones solas, sin decirle a Killian. La playa era luminosa, libre, el mar se extendía infinito. Annie respiró por primera vez sin opresión, convencida de que Killian no la valoraba. Hasta que el peligro llegó. El ataque fue rápido, violento. Un grupo de lobos entró en su habitación. El grito se ahogó en su garganta, la sometieron, y cuando estaba a punto de secuestrarla, Killian apareció como una sombra, letal y descontrolado. Annie vio el cambio, el lobo de Killian, sus ojos, la oscuridad. «¡Killian!», gritó. Él no se detuvo, arrasó con los lobos que intentaron dañarla. Él la miró, y por un segundo volvió a convertirse en humano. «No mires», dijo con voz rota. «No quiero que veas lo que soy». Annie comprendió. El Alfa Oscuro estaba maldito. Capítulo 4. El secreto del Alfa maldito. El regreso al Valle Oscuro fue distinto. Annie no volvió como había salido. El mar había lavado su piel, pero no el miedo. Viajó en silencio sentada junto a Killian, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Él no la tocó, no la miró, pero su presencia era un muro infranqueable entre ella y el mundo. Cuando cruzaron los límites del valle, el aire volvió a cerrarse. La neblina los recibió como una advertencia. «Nadie hable de lo ocurrido», ordenó Killian a los guardias. «Nadie». Sus ojos negros ardían. Annie sintió un estremecimiento, no por miedo, por comprensión.
Esa noche Killian no durmió. Annie lo supo porque tampoco pudo hacerlo. La casa estaba demasiado silenciosa, como si el propio valle contuviera la respiración. Ella se levantó y caminó descalza hasta el pasillo. La puerta del despacho estaba entreabierta. La luz de una lámpara derramaba sombras largas. Killian estaba inclinado sobre un mapa antiguo con los puños apoyados en la mesa. «No puedes seguir huyendo de mí», dijo Annie desde la puerta. Él no se giró. «No huyo», dijo. «Si lo haces», contestó ella. El silencio se tensó. «Lo que pasó en la playa», continuó ella. «Eso no fue solo furia». Killian cerró los ojos. «No tienes que cargar con eso». «Soy tu compañera», dijo Annie con voz firme. «O eso dijiste». Por primera vez, Killian se giró por completo. La oscuridad en su mirada era más profunda que nunca. «Ese es el problema», respondió. «No sé serlo». Annie dio un paso. «Entonces enséñame lo que escondes». Killian apretó la mandíbula. «Si lo hago, no querrás quedarte». «No lo sé, pero quiero hacerlo». El alfa oscuro respiró hondo y habló. «Antes de mí, este valle pertenecía a otro alfa», comenzó. Uno que no conocía límites. Las palabras cayeron lentas y pesadas. Conquistó manadas, tomó territorios, encadenó lobos. Annie sintió un frío recorrerle la espalda. Yo era su prisionero. La confesión la golpeó. Me mantuvo en mazmorra durante años, continuó Killian. Me rompió. Me obligó a ver cómo destruía a otros. Annie se llevó una mano al pecho. Y mi lobo, dijo él, aprendió a sobrevivir en la oscuridad. Killian levantó la mirada. Y un día dejó de distinguir el bien del mal. El recuerdo pareció desgarrarlo. Cuando escapé, el lobo tomó el control. Arrasé con él, susurró, con la gente leal a él, casi con todo. La habitación pareció encogerse, y Annie entendió entonces por qué lo llamaban maldito. Desde entonces, continuó, mi lobo avanza. Killian dio un paso hacia ella. Si llega al final, te conviertes en un errante, terminó Annie. Killian asintió. Un monstruo que no reconoce nada. El silencio fue absoluto. Annie se acercó y con cuidado tomó su mano. Killian se tensó, pero no se apartó. Cuando estoy contigo, dijo él, se calma. Annie cerró los ojos. Entonces hay esperanza, dijo. Los días siguientes trajeron rumores, los ricos del valle, los comerciantes, los antiguos aliados. El alfa es inestable, la sanadora lo debilita. El valle oscuro necesita un líder fuerte. Annie escuchaba los rumores desde las sombras y su cuerpo comenzó a cambiar. Un mareo, la fatiga. El médico la examinó en silencio. «Estás embarazada», dijo. Annie sintió que el mundo se detenía. «No», susurró, «no ahora». «El niño porta dones», continuó el médico de la manada. «Por eso te debilitas». Annie pensó en Killian, en su miedo, en su maldición. No le dijo nada. Esa omisión se convirtió en culpa. Los rumores se volvieron amenazas. Killian notaba cómo Annie lo esquivaba, cómo pasaba en cama y vomitaba. Esperó que Annie se lo contara, pero no resistió más y pidió el informe. La noticia lo desestabilizó. Tenía una guerra interior en puertas y un bebé en camino que le hacía daño a su compañera. El médico fue claro. «Debe ir a ver a la sacerdotisa», le dijo, «por tu salud y por el niño». «Killian, no puedo dejarte», dijo Annie, «con todo lo que está pasando». «Annie, necesito que estés bien para poder tener la mente tranquila», dijo él. «Esto no puede esperar. Ve con el beta, con Seth». Annie dudó, pero aceptó. No vio la sonrisa que él ocultó, no sintió la envidia fermentando. La traición comenzaba a tomar forma. Capítulo 5. La cura del alfa oscuro. La noche cayó sobre el valle oscuro como un presagio. Las antorchas encendidas no lograban disipar la tensión que se había instalado entre las calles de piedra y los balcones tallados. El valle, siempre silencioso y vigilante, parecía contener la respiración. Annie partió antes del amanecer. No se despidió, no porque no quisiera, sino porque no podía. El médico había sido claro. El niño crecía en su vientre, no era como los demás. La sangre de Alfa, el don de la sanación y la bendición directa de la diosa Luna se mezclaban de una forma peligrosa. «Si sigues aquí, lo perderás», le había dicho, «y quizás también te pierdas tú». Annie había pensado en Killian, en su silencio, en su forma de mirarla como si temiera romperla. No despedirse fue la decisión más dolorosa de su vida. El carruaje avanzó, escoltado por pocos guardias. Seth iba frente a ella, montado en su caballo oscuro.
Su postura era relajada, casi despreocupada. No tardaremos mucho, dijo sin girarse. Mi territorio es seguro. Annie apretó las manos. Seth sonrió de lado. El alfa confía en mí. Esa frase la incomodó y le heló la sangre. En el valle oscuro, Killian caminaba de un lado a otro del salón principal. El vínculo seguía en silencio. Annie no respondía. Alfa, dijo Renata la gama. Los comerciantes se han reunido sin permiso. Los ojos de Killian se oscurecieron. ¿Sabes de ella? Renata dudó. Aún no hay comunicación de su traslado con Seth. El rugido que emergió de su pecho no fue humano. La maldición empezaba a despertar. El trayecto se volvió largo, demasiado largo. Annie empezó a sentirse mal al caer la tarde, náuseas, mareos, un dolor sordo en el bajo vientre. Necesitamos parar, dijo con voz débil. Seth descendió del caballo y se acercó al carruaje. Claro, respondió, descansa. Pero cuando Annie intentó bajar, el mundo se inclinó. Manos la sujetaron, no con cuidado. Lo siento, susurró Seth cerca de su oído. Esto era inevitable. El miedo la atravesó. ¿Qué haces? Dijo ella. Protegiéndote, dijo. De él. Los guardias que lo escoltaban cayeron uno a uno. Traición. Annie gritó. El vínculo seguía mudo. Seth la sostuvo con firmeza. Tú no lo ves, continuó. Killian está roto. Cuando caiga, yo seré alfa. ¿Estás loco? No, sonrió. Estoy cansado de vivir en su sombra. El valle oscuro estalló. Los desertores atacaron al anochecer. Puertas forzadas, fuego, sangre. Killian apareció en el centro del caos. Su lobo rugía bajo la piel. Defiendan el valle, ordenó. Protejan a los niños. La resistencia fue feroz, pero los atacantes conocían las defensas. Alguien los había guiado, y la maldición empujó porque el lobo exigía el control. Annie despertó en una habitación desconocida, atada. El olor a plata quemaba el aire. ¿Dónde estoy? Seth apareció frente a ella, en un lugar donde no puede encontrarte. Él vendrá. No, corrigió, está ocupado salvando su trono. Annie cerró los ojos, intentó sentirlo, y nada. Eres mi compañera destinada, insistió Seth. La diosa se equivocó. No, respondió Annie con un hilo de voz. Él creyó en ti y tú eliges el poder. En el valle, la sangre corría por las escaleras. Renata luchaba espalda con Killian. Es Seth, gritó. Él los lidera. Algo se rompió. El lobo tomó el control. Los ojos de Killian se tornaron negros. La masacre comenzó. Los lobos cayeron, desertores huyeron. ¡Alfa!, gritó alguien. ¡Detente! Pero ya no escuchaba. Corrió en dirección de la estela de Annie. Annie sintió el cambio, la oscuridad. Killian, susurró. Las cuerdas vibraron. El vínculo respondió por primera vez. Annie. Ella lloró. Estoy viva. Resiste, le ordenó. Voy. Renata y Killian lograron llegar a la cabaña donde escondían a Annie. Mientras Killian descargaba su furia con los desertores, Renata logró llegar y liberar a Annie, en medio del caos nocturno. Corre, le dijo, ahora. Seth apareció bloqueando la salida. No irás a ningún lado. La bala de plata brilló en la mano de Seth. La amenazaba con un arma. Seth sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y en un giro inesperado logró transformarse en su lobo y tratar de huir. Soltando el arma, Annie la vio y corrió a recogerla. No tembló. Pensó en su hijo en el valle, en el alfa oscuro, y disparó. El aullido del lobo de Seth resonó. Killian lo vio antes de caer. La luna iluminó el enfrentamiento final. Seth cayó. Killian y su lobo rodeaban el cuerpo mientras Seth se desangraba. Te consideré mi hermano, dijo él, por el vínculo. Annie corrió hacia él, lo tocó y el lobo se calmó. La diosa observó y el valle sobrevivió, pero la historia aún no había terminado. ¿Estás herida?, preguntó con una voz que parecía sostenida por hilo, volteándola a ver. Annie negó con la cabeza. Nuestro hijo, dijo, está bien también. El lobo de Killian rugió de alivio. Seth intentó levantarse. Esto no termina aquí, escupió. El valle no te seguirá cuando sepan lo que eres. Killian se inclinó frente a él. Ya lo saben, dijo él, y sigo siendo su alfa. Seth dejó de respirar. Ahora no será recordado como beta, sino como traidor. El amanecer encontró al valle oscuro cubierto de ceniza y heridas abiertas. Los desertores fueron reunidos en la plaza central. Killian se alzó frente a su manada sin ocultar nada. Mi lobo está maldito, declaró. No distinguirá el bien del mal si me pierdo en él. Un murmullo recorrió el valle, pero no me escondí y continuó.
No huí y no permitiré que el miedo gobierne lo que hemos construido. Sus ojos buscaron a Annie. Ella es mi ancla. El silencio fue absoluto y quien no puede aceptar eso puede irse. Algunos lo hicieron, muchos se quedaron. Renata dio un paso al frente. El Valle Oscuro no se gobierna desde el miedo, dijo. Se gobierna desde la lealtad. Y la manada respondió. Annie cayó enferma días después. La debilidad se volvió insoportable. La sacerdotisa llegó con urgencia. El niño consume demasiada energía, explicó. Su don está despertando. Killian no se separó de la cama. Si algo le pasa, dijo con la voz rota. No pasará, respondió Annie. No me sueltes. Él tomó su mano y el lobo se calmó. No sé amar, confesó, pero sé proteger. Annie sonrió débilmente. Entonces protégeme quedándote. La diosa Luna habló esa noche, no con palabras, sino con paz. El dolor cedió y la vida se sostuvo. El tiempo pasó, el Valle Oscuro sanó, los traidores fueron juzgados, y meses después Annie dio a luz bajo la luna llena, un niño, y 2 años después, una niña. Ambos con ojos brillantes y una calma que apaciguaba incluso al lobo de Killian. Ellos son mi cura, susurró él. Annie sonrió. Estaremos contigo por siempre, Killian. Años después, la playa volvió a ser luminosa. Annie caminaba descalza sobre la arena con 2 pequeños corriendo delante de ella. Killian los observaba desde la orilla, silencioso, protector, amando a su manera. El sol se hundió en el horizonte y por primera vez el alfa oscuro descansó. Hola, a ti que me sigues y disfrutas estas historias. Quiero darte las gracias por llegar al final y apreciaría tu like, comentario y si no estás suscrito, te invito a hacerlo. Te espero en la próxima historia esperando que la disfrutes. Con cariño, Sahiluna.